En plena crisis energética que se está viviendo en Europa, aparece el presidente español Pedro Sánchez a hacer una fuerte declaración, y es que según él tiene una nueva estrategia para combatir el gasto que se está dando dentro de la Unión Europea y por el cual incluso se empezaron a generar fuertes conflictos entre los del Consejo Europeo con los propios países miembros de la Unión Europea. Agárrense, porque esta es dejar de utilizar corbatas. Así como lo oyen, para Pedro Sánchez tal vez es una gran jugada no utilizar corbatas, porque esto podría demostrar así una reducción en el gasto de energía. De hecho, él mismo empezó a salir a los medios de comunicación y también dentro del Parlamento sin corbata, simplemente en camisa, y diciéndoles a todos que él empieza con el ejemplo, haciendo esta situación de no utilizar corbatas, y es más, les dice a los demás que dejen de utilizarlo. Vaya, ¿cómo no se le ocurrió a nadie? En esta situación también, para muchos expertos, esto tal vez es incluso una cortina de humo a una triste realidad que se está viviendo en España y que evidentemente la oposición del partido de Pedro Sánchez iba a aprovechar para comentarla justo el día de hoy. Y es que mientras Pedro Sánchez sale a decir eso, exactamente hace un año los españoles ganaban 11% más que a día de hoy. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente español Pedro Sánchez llamó a funcionarios, a ministros y a empresarios incluso a no usar corbatas para así ahorrar aire acondicionado. Según una estrategia aparentemente dentro de lo que serían las situaciones para reducir el gasto energético, que incluso, como sabemos, España se fue un poco al choque contra el Consejo Europeo para solicitarles que ellos no iban a cumplir este famoso 15% de reducción del gasto energético, en este caso del gas, porque esto significaba primero una demostración de debilidad y también esto iba a generar un duro golpe sobre todo económico. Pero hablando de golpes económicos, esta estrategia por parte de Pedro Sánchez de no utilizar corbata no ha caído muy bien, sobre todo obviamente a la oposición, quienes han salido al frente, como comentábamos al inicio del video, a decir, por ejemplo, en el partido el PP salieron a decir que en este caso las palabras del presidente de repente son tal vez una estrategia para jalar o para quitar la vista de lo que sería en este caso una realidad que está golpeando sobre todo al gobierno español. Y es que hace un año los españoles ganaban 11% más. En esta situación se está hablando de lo que significa los desaciertos por parte de la administración española, no solamente con respecto a las decisiones políticas o geopolíticas, el tema de las sanciones a Rusia, sino también algo muy contundente, y es que las decisiones tomadas desde el gobierno español no han servido para hacer algún tipo de freno a lo que significa este fantasma de la recesión que ya ha empezado a advertir previamente el Fondo Monetario Internacional y que de hecho las sanciones impuestas a Rusia estaban aumentando todavía más. Curiosamente, algunos incluso utilizaron las palabras del propio Pedro Sánchez en su contra, diciendo, por ejemplo, que en este momento los más golpeados son precisamente esa población que no utiliza corbata. En este panorama tan complicado e incluso criticable, el propio Pedro Sánchez dijo además algo bastante incierto, y es que en este caso solamente se debería utilizar corbata si la situación lo amerita. Entonces, ahora bien, no se entiende claramente bajo qué contexto utilizar corbata sería más importante que intentar sobrellevar una crisis energética. Obviamente, esto según las palabras del presidente español. Pero sin embargo, esta situación tan complicada no solamente se vive en territorio español, ya lo hemos visto también en otros países de la Unión Europea, y aparentemente las decisiones que se están tomando parecen más descabelladas que acertadas, e incluso algunos los están utilizando hasta para hacer memes. Lo único cierto es que no se tiene muy claro cuál va a ser el criterio o cuál va a ser la apuesta que va a tener la Unión Europea frente a lo que significa una crisis energética que para muchos expertos podría ser la más grande en la historia de lo que viene siendo la formación de la propia Unión Europea. En un segundo punto igual de importante y siguiendo este tema de la Unión Europea, debemos comentar lo que está sucediendo en Francia, y es que la administración de Emmanuel Macron acaba de decir que esta situación que se está viviendo es una difícil y sin precedentes, hablando de la situación en el ámbito energético. Recordemos que previamente ya incluso salieron las oposiciones, por ejemplo, del propio
Macron a decir que las sanciones no habían sido inteligentes, que no habían sido tampoco eficaces, que no se había dado resultados, los cuales se buscaban obviamente ejecutando sanciones sobre la administración de Vladimir Putin, y que sin embargo de repente debería cambiarse la estrategia. A día de hoy todavía no se ha cambiado absolutamente nada. Es por esto que Francia entonces se encuentra en una situación muy difícil, y esto lo ha dicho el propio gobierno francés, así como en su momento también el propio Macron salió al frente a decir que se le imponían sanciones a Rusia y que lastimosamente esto iba a impactar en la población, en su población, y que bueno, en este momento pues la población sería la que tiene que aguantar en este caso las consecuencias de las sanciones. Básicamente le estaba diciendo a la población francesa que ellos iban a ser uno de los principales perjudicados por las sanciones, pero que tenían que aguantar porque era para un fin puramente noble. Hablando de fines nobles, recordemos que en este momento a Zelensky se le está criticando por haberse tomado fotos de moda en una megaproducción que se hace en propio territorio ucraniano para la revista Vogue, lo cual obviamente no ha sentado muy bien, y muchos están utilizando las palabras que en aquel momento dijo el presidente francés Emmanuel Macron en su contra. Según las propias palabras, en este caso del gobierno, a día de hoy se dice que Francia se encuentra ahora en una situación muy difícil y sin precedentes en lo referente a la producción de electricidad. Y estamos hablando entonces de ciertas situaciones específicas. Antes se hablaba del sector energético o se hablaba de un tema de hidrocarburos, pero no se tomaban los rublos reales de lo que estaba pasando. Ahora ya se está usando los nombres propios, hablando en este caso en específico de la electricidad. Algo que era obvio, pero que para muchos expertos no se estaba diciendo, porque hablar de que subía el gas no tenía tal vez el impacto real en la población a lo que tú dices cuando uno comenta lo de que estaba, por ejemplo, disparándose el precio de la electricidad. Porque a pesar de que existe una obvia conexión entre estas, la población muchas veces no logra asociar la relevancia de lo que está pasando hasta que no es algo que tú puedes demostrar que directamente te termina golpeando. En este caso, hablar de la electricidad obviamente es algo que puede generar mucha más disconformidad de la población que simplemente hablar del gas. Sin embargo, en esta situación, el propio gobierno está achacando esta situación o diciendo que los responsables son básicamente las reducciones de la exportación de gas por el consorcio ruso Gazprom. Lo mismo que en su momento hizo el propio canciller alemán Olaf Scholz, diciendo que ellos no son los responsables de lo que está pasando, sino más bien que son los rusos. Aunque claro, ¿por qué se ha reducido la exportación de gas desde Gazprom? Pues obviamente por el tema de las sanciones. Con esto también se dice que los suministros del petróleo ruso y las dificultades en la producción de energía atómica, que es algo que está intentando en este momento la administración francesa, han hecho que la situación se complique todavía más. Y es que hablando de energía atómica, hay muchos países que empiezan a apostar nuevamente por este tipo de energía que en el pasado no era muy bien vista, pero que la prefieren incluso por sobre mantener relaciones comerciales con la administración de Vladimir Putin. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta las medidas un poco criticables que se están viviendo en las diferentes administraciones de Europa, ¿qué opinas tú? ¿Acaso en Francia la responsabilidad es rusa y por esto se van a empezar a tomar medidas más contundentes frente a Rusia? A pesar de que la oposición ya salió al frente, no digamos a defender a Rusia, pero sí a criticar la forma en la que está trabajando, en este caso, la administración de Emmanuel Macron. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.